Chile nos necesita, un programa TPC, todo por Chile, la voz de los sin voz. Les quiero recordar que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí se abrirá una ventana que te pedirá autorización. Al aceptarla se ejecutará la aplicación que te lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leeremos al aire. También recuerden nuestros amigos de Chile que pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al número 229-798-773. Muy buenas noches, nuevamente. Esperaba, aquí teníamos el DJ que falló un poquito con la música, un minuto de silencio. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo programa de Chile nos necesita, directamente desde el centro, del kilómetro cero de la ciudad de Santiago, en el último rincón del mundo, o el primero, desde el punto de vista que lo podamos mirar. Acá me encuentro yo, Héctor Durán, acompañado de mi amigo Simón Vallivian, aquí con ustedes una vez más. No sé si lo notaron, pero con Héctor fuimos muy enfáticos de presentarnos, porque nos habían llegado comentarios de que ya estamos tan relajados en este programa que ni nos nombrábamos. Exactamente. Con ustedes, Héctor Durán y yo, Simón Vallivian, aquí una vez más, agradecidos de que nos estén acompañando. Tenemos temas muy interesantes que tratar. Como siempre vamos a tratar de innovar también un poco, vamos a hablar esta vez de noticias internacionales, porque no solo se trata de lo que pasa en Chile y en Latinoamérica, sino lo que está pasando en el mundo. Pero partamos por Chile, porque Chile, como yo lo vengo vaticinando hace un tiempo ya, está que bulle y cada día más cerca de ser una Venezuela. Mira, básicamente, bueno, eso ya lo venimos de hace rato hablando. Acuérdate que esto es la evolución del péndulo en este instante a la UP 2.0, donde estamos totalmente polarizados y estamos en un momento medio crítico donde hemos estado en crisis, sobre todo la crisis política que existe en este instante en el país, con un desprestigio total, y además que nuestra presidenta con muy poco apoyo en las esferas populares, y con esto nos da hincapié de que las noticias constantemente nos van dando un índice de que vamos retrocediendo en todos los avances que hemos hecho en los últimos 40 años. ¿Sabes lo más triste, Héctor? Que parece que a la izquierda se disparó en el pie, como se dice, porque ya esta misma lógica, ¿no es cierto?, socialista, romántica, de crear las calles, que finalmente es un romance que se traduce en violencia. Esta clásica herramienta que ha ocupado siempre la izquierda se le vino en collera. Y fíjate tú, y para que la gente, bueno, aquí a los chilenos creo que todos están enterados, pero para la gente que nos escucha de afuera, la semana pasada un grupo de trabajadores del rubro del transporte, Héctor está haciendo algo muy extraño con perdónenme que Héctor empieza a hacer piromanía con encendedores encendidos. Les comentaba un grupo de empleados del rubro del transporte, creo que eran alrededor de 70, no sé si me equivoco, se tomaron el Ministerio del Transporte. El Ministerio vale decir, yo imagino que en todos los países de Latinoamérica seguirá igual el Ministerio, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente la sede de gobierno que trata los temas de transporte en este caso, ¿no es cierto? Es finalmente el representante del poder presidencial. A lo mejor en otros países resulta más común, pero en Chile esto es propio de los años 70. O sea, que un grupo miserable de personas, porque no digamos que una masa de 1000 personas, ¿no?, se toma un edificio del Poder Ejecutivo. O sea, recuerdo que hace unos años se tomaron la sede de aquí de Santiago, que vale decir es como la sede secundaria del Congreso. Ya, y eso fue mucho. Pero yo encuentro que se tome en un ministerio, finalmente estamos hablando de que realmente le damos las noticias. O sea,
los transportistas se toman el ministerio, los otros marchan por la educación, los otros están en paro a no sé cuánto tiempo, los de Viña la otra vez están en huelga de hambre. Oye, perdóname, yo encuentro una tragedia lo de la gente de Viña y creo que el gobierno está bien, tiene que asumir un rol estatal y ayudarlo, pero o sea, si yo no tengo casa, lo último que hago es hacer una huelga de hambre. Obvio. Entonces, en definitiva, esto estamos en una moda, en la moda de hacer huelga, en la moda de exigir. ¿Qué está pasando? Mira, yo no sé, estamos llegando a un nivel de polarización igual que los años 70. Exactamente. Yo me doy cuenta, imagínate que fueron formalizados. Básicamente, la palabra formalización es que básicamente se formaliza una investigación de una acusación en contra de algún individuo. Y básicamente, a las afueras, siendo esto las personas individualizadas, que son políticamente reconocidos, de la centro-derecha en nuestro país, fueron funados, como se usa la palabra aquí en Chile, por el antiguo Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿okay? Gritándoles a estos personajes de la política, digamos, de nuestros tiempos, como asesinos. A mí me llega a caer la cara de vergüenza, o sea, gente que solamente utilizaba la violencia para llegar a sus fines. Y esto pasa ahí, en nuestros tribunales de justicia, las afueras, sin ningún tipo de protección de nada. Estamos llegando a niveles de nuestra sociedad en las cuales nos deja como una especie de abierto, ya que sobre todo a las masas más jóvenes que no conocían el nivel de polarización que existía, como tú, que no conociste los niveles de polarización. Yo era chiquitito, sí, para que no pongamos con un tema de edad y pasamos con lo mismo de siempre, ¿ya? Pero yo era chiquitito en esa época y lo único que se escuchaba que eran peleas constantes y demostraciones públicas con un nivel de violencia ya inusitado. Lo que estamos viviendo ahora, la polarización ha llegado a nivel que ya estamos básicamente volviendo a 1970. Bueno, aquí hay dos temas muy interesantes que tú vas con esa noticia, y con esto quiero darle paso a nuestro, que nos hemos mantenido en silencio. Sí, tranquilo, Ya les voy a decir a quién tenemos. Ya le diremos, pero tranquilo. Pero es interesante porque... Y se está aguantando, porque se está aguantando. No ha participado. Pero porque ahí hay dos temas muy interesantes. Uno, que hoy en día, bueno, la izquierda realmente, como ya todo el mundo sabe, está haciendo samba canuta de este país. Y sin embargo también la derecha está haciendo un muy pobre espectáculo. Porque yo tiendo a creer en la justicia, aunque me defraude muy a menudo. Y efectivamente, ¿no es cierto? Hoy día ya tenemos a un ex alcalde de Santiago, que era un ícono de la derecha, un candidato presidencial de la derecha, Salaquet, que hoy día, ¿no es cierto?, ya ha sido... Don Pablito Salaquet. Don Pablito Salaquet. Que comenzó como alcalde de la Florida. Era un gallo, fíjate, que hasta pasaba como por pavo, por menso, porque decía, no, pues es bueno. Pero hasta broma así, sí. Lo imitan por ahí algunos pocos. Y mira, bueno, quién sabe si será verdad o no será verdad, pero hoy en día está con arraigo, ¿no es cierto?, está con arraigo domiciliario. Bueno, por lo menos no va a salir sin nada, se queda en la casa. Claro. Pero siempre ven el lado bueno, nunca le ven el lado malo. Siempre buscando la quinta pata al gato. Mejor, para que se relaje, se vaya a acostar temprano. Pero fuera de toda broma, que queda para la población, ¿no es cierto? Que queda para la gente que ya parece que ni la derecha ni la izquierda parecen estar cerrándose. Y por otro tema que también quiero hacer ahí el enlace, esto de cómo la convulsión social y cómo la gente se empieza a tomar las calles. Y ojo, que tomarse las calles per se no es malo. O sea, tomarse las calles, la Revolución Francesa fue buena, ¿no es cierto? Se tomaron las calles. Pero lo que pasa es que hay tanta matices en estas tomas de calle, en las cuales si me dijeras si fuera un grupo que está congregado en la misma idea, estamos todos saliendo a la calle por lo mismo a cada rato. No, pero aquí hay de todo. No, por cualquier cosa, que me subieron el pasaje del metro, que los otros porque lo echaron, porque la huelga de BRIS, porque no me dan los cajeros automáticos, en fin, hay una inmensidad de cosas. Están los estudiantes, están los profesores, están las enfermeras, están los paramédicos, en fin, los transportistas, los propios, ¿cómo se llama? Gente que nos provee todo lo que es el alimento diario, la Vega, porque habían subido los aranceles a los puestos
por ende eso va en detrimento totalmente de nuestra población, que tiene que pagar más caro por sus víveres. Todo esto está sucediendo en un clima, entonces hay tantos matices y todos protestamos. Oye, en este clima de protestas yo te quiero leer un texto, y también se lo quiero leer a todos los que nos están escuchando. Y vamos a hacer lectura pronto, siempre nos gusta cachetonearnos con Héctor y contar cuánta gente nos está escuchando. No se vaya, ya regresamos con más de Chile nos necesita. En una hora que podríamos llamar hora punta, porque ya había oscurecido, ni tenemos los vicios, ni menos los financiamientos, y tenemos el perfecto derecho a decir, nosotros tenemos algo inconcluso desde 1973, que es precisamente hacer de Chile una gran nación, hacer el intento de un hombre nuevo chileno, un hombre que, a propósito de la Copa América, actúe colaborativamente, que actúe como un equipo. Fíjate que la propuesta en sí es nueva porque apunta a las clases medias chilenas. Es un discurso nacionalista el que va dirigido a esa clase media que fundó Chile, a esa clase media que originalmente son los hijos de los empleados públicos, que son los hijos de los pequeños comerciantes, que normalmente eran inmigrantes, que son los hijos de aquellos que eran empleados de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Es la misma clase media que hoy día, por ejemplo, está endeudada con los colegios, con la salud, que tiene deudas con casas comerciales, que tiene sobreendeudamiento. Entonces, fíjate que el discurso en qué sentido es novedoso. No es el discurso de la derecha clásica, porque apunta a favorecer a la clase media. No es el discurso de la izquierda, porque nosotros apuntamos a la meritocracia, a que uno estudie, trabaje. Si al final de cuentas las clases medias no están pretendiendo que le den todo gratis, están pretendiendo que le den la oportunidad de crecer. Y en ese contexto, este equipo de personas tiene la altura moral para poder decir, mire, ¿sabe? Dennos esa oportunidad. Y fíjate que en la calle, tú les planteas eso a la gente y entras en una comunión con ellos. La gente empieza a sentir con la cabeza. Fíjate que caminando o haciendo un discurso, la gente interviene espontáneamente, gente que tú la vienes conociendo recién. O sea, hay una sintonía especial. Ahí hay un tema también que es clave, porque me gustaría que tú se lo explicaras a los radioescuchas, porque cuando la gente habla de nacionalismo, inmediatamente lo asocian, ¿no es cierto?, a lo que fue el Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no es cierto?, el gobierno de Hitler, el partido nazi, precisamente. Entonces, obviamente que la gente cuando le dicen nacionalismo y lo asocian a eso, con justa razón, existe un rechazo. Entonces, cuéntanos un poco, aclara tú, por favor, cuál es la diferencia. Bueno, reconozco que la mala publicidad ha hecho que efectivamente el concepto nacionalismo sea asociado a lo que tú dijiste, que obviamente son circunstancias históricas muy especiales que en su minuto probablemente significaron que mucha gente optara por esos proyectos. Pero en el caso histórico chileno, el nacionalismo, si lo tuviéramos que decir en palabras simples, sería algo así como una minga colectiva. O sea, como si Chile fuera una casa gigante, los nacionalistas queremos hacer un solo equipo que tire esta casa gigante, que tiremos la casa llamada Chile todos para un mismo lado. Y el hacerlo supone no tener diferencias de clase, no tener diferencias de partido. Mira lo que te estoy diciendo. Un nacionalista de tomo y lomo hoy día que entra a tallar en lo político, entra precisamente porque hay una coyuntura, una emergencia tal que amerita que uno haga un esfuerzo enorme por convencer a todos de luchar por una causa común. El hombre sea un demócrata cristiano, sea un Renovación Nacional, sea un UDI, sea un socialista, porque la emergencia es tan grande, la descomposición del modelo es tan enorme, se nos está cayendo a pedacitos tanto de todo, que no podemos seguir perdiendo mucho tiempo en leceras. La palabra lecera, que en el último tiempo ha estado de moda, bueno, aquí se aplica perfectamente. Las nimiedades, las cosas pocas, las leceras, las tonteras, las tenemos que dejar de un lado para adelante. Por lo tanto, en términos concretos, el nacionalismo apela en primer lugar a una cosa anímica. La cosa anímica que no es otra de tomar la decisión de corazón de querer hacer causa común con un perfecto desconocido que te lo puedes encontrar, por ejemplo, hoy día en una plaza de armas, y tirar esta casa de Chile como una minga colectiva, esa costumbre chilota, para un mismo lado. Pero cuando tú haces eso, tú además aprendes a actuar en equipo. Por lo tanto, el nacionalista dice hoy día, hagamos como la selección chilena, un equipo que vaya pasando una prueba tras otra. ¿Y cuáles son esas pruebas? Bueno, en definitiva, son
lo hemos dicho en nuestro programa, tratar de hacer de Chile una gran nación supone una economía desarrollada y una calidad de vida en otros aspectos. Tener autoridades que impongan respeto y tener además a personas que sean de alguna manera respetadas. Y a su vez, con relación a los otros países, para de una vez por todas desmitificar esto de que el nacionalismo se lleva mal con sus vecinos, todo lo contrario. Fíjate que avanzaba la marcha y se me acerca un periodista mexicano y me dice, ¿lo puedo entrevistar? Ningún problema. ¿Y cuál fue el mensaje nacionalista? Fue el mensaje dirigido a nuestros pares, a los iberoamericanos, a los mexicanos que están con sus propios problemas de corrupción transversal. Ellos también tienen el perfecto derecho a hacer de México una gran nación, respetada, respetable. Todos tenemos el perfecto derecho. Lo que pasa es que hasta aquí hemos estado no solamente atomizados en Iberoamérica, sino que en conflictos a modo de pugna entre nosotros. Y eso de una vez por todas no puede seguir. O sea, el nacionalismo chileno del siglo XXI no es confrontacional, es más bien fraterno con los países vecinos, pero con una condición, que el país vecino no respete y además sea de fiar. Si un país como Argentina, Perú o Bolivia, con los que tradicionalmente hemos tenido algún grado de conflicto, de verdad nos respeta y se hace confiar, no tendría por qué tener un problema con nosotros. Bueno, ahí lo tienen, Raúl Romero contándonos de este Oye, que tiene tanto sentido. Mira, yo encuentro bastante, a ver, yo tendría que estoy impresionado, ¿ya? Y de alguna forma lo digo porque es un mérito que hayan marchado desde la Plaza de Armas por nuestra gran avenida peatonal que es Ahumada, ¿ya? Baluarte de todas las consignas y todos los matices rojos al rojo oscuro, ¿ya? Constantemente en nuestra ciudad. Y también te quisiera agregar, y tengo una pregunta de uno de los oyentes nuestros, tú como nacionalista, ¿ya? Me cuenta un oyente de nombre Patricio acá de Chile, ¿ya? Que me está escuchando constantemente nuestro programa y me indica, me dice así, si ustedes con el nacionalismo que predican, ¿ya? Ustedes también están en contra de esta venganza que existe por los comunistas en el mundo, creando una imagen sangrienta del gobierno militar y el régimen que instituyó nuevamente, ¿ya?, a nuestro país, a la paz y a la prosperidad. Me encuentro en el punto de vista directa y derechamente la pregunta hacia ti, Raúl, es decir, ¿ustedes en qué orden están en relación a lo que fue el régimen militar en Chile? Pregunta de nuestro radio oyente que le agradecemos y aquí estamos constantemente contestando a todos. Patricio de Santiago de Chile, de la comuna de Vitacura. Bueno, gracias Héctor y gracias Patricio por la pregunta, porque cada una de estas preguntas da la opción de ir aclarando matices, porque evidentemente en pocos minutos a veces puede que no todas las cosas logren ser aclaradas de inmediato. Mira, a ver, el nacionalismo chileno es el heredero de una tradición que evidentemente ha tenido claroscuros y cada vez que de alguna manera se ha aproximado a gobernar, habiendo muchas otras tantas que no lo logró hacer, a veces no ha logrado todo lo que quería, sino que lo posible. En el caso particular del gobierno militar, el grueso del nacionalismo está conteste que las Fuerzas Armadas y de orden salvaron a Chile de la posibilidad de ser una dictadura comunista. Y en ese entendido, el nacionalismo chileno, el grueso de nosotros, efectivamente le reconoce a las Fuerzas Armadas ese mérito. Sin embargo, tenemos que entender que lo que pudo hacer el nacionalismo al interior del gobierno militar es una escasa parte de lo que habríamos querido como ideal. Solo por poner un ejemplo. La declaración de principio del gobierno militar de 1974 hablaba fuerte y claro de que se iba a propugnar una economía social de mercado que a la sazón era el modelo de República Federal de Alemania. El modelo que se impone finalmente es más bien el de la Escuela de Negocios de Chicago, que es derechamente una economía liberal, es decir, se despojó del aspecto social de lo que era el modelo económico. Eso ya hizo una diferencia que nos está redundando hoy día. Eso no fue una imposición del nacionalismo, fue una imposición del gremialismo, fue una imposición de lo que hoy día sería la UDI. Entonces, en ese entendido, nosotros valoramos muchísimo la intervención de las Fuerzas Armadas, rescatamos lo mejor que pudo haber tenido, sabemos que hay otras cosas que habríamos querido que se hubiera hecho de otra manera,
pero tengo clarísimo que no fuimos capaces como nacionalismo de tener los cuadros preparados y la influencia necesaria. Lo que estamos pidiendo entonces ahora es que nos den la posibilidad de hacer aquello que no pudimos hacer. Y obviamente esta vez tratando de tener a la gente mejor preparada posible para poder esta vez hacer las cosas. Me parece fantástico. Mira, yo encuentro que la respuesta hacia nuestro amigo Patricio, agradeciendo a todos nuestros radio oyentes y además a nuestra gran audiencia, que en este instante son 1952 radioescuchas alrededor del mundo. Muchos saludos a todos. A todos. Además quiero recordarles que ustedes pueden escuchar este programa en vivo en cualquier punto del mundo en www.todoporchile.com. O si se encuentran en Chile, pueden entrar a la página de despiertachile.cl, donde también nos pueden escuchar en diferido o en directo. Así es. Pasemos ahora a temas internacionales. Cuéntame. Lo prometíamos al comienzo del programa. Nosotros ¿Por qué lado te quieres ir? Nos vamos por América Latina, tocamos un poco de Europa, ¿qué quieres? Vamos a ir tocando varios temas. Tengo aquí abierto la página de MOL. Ya. Porque es importante, uno como periodista tiene que citar la fuente donde está sacando, y vamos a ir comentando un poco cosas que yo sé que tanto tú como Raúl han visto en las noticias y que de alguna manera preocupan, ¿no es cierto? Partamos por la región nuestra. Hablábamos, ¿no es cierto?, del nacionalismo, y nosotros que siempre decimos que somos bolivarianos con Héctor. Les leo: organizaciones no gubernamentales alertan sobre niveles de impunidad en Venezuela. Unas 19 grupos hicieron público un informe con cifras tanto oficiales como independientes, que será expuesto en la sesión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estamos hablando del gobierno chavista, ¿no es cierto?, que mantiene hoy día Nicolás Maduro, y ya existen organizaciones, como bien dice esta noticia, 19 organizaciones no gubernamentales que están haciendo un llamado internacional, que están haciendo alarma de cómo el gobierno de Maduro ya está llevando los niveles de impunidad a proporciones atómicas, porque ¿qué es lo que pasa? Y la gente en Venezuela, lamentablemente bien lo sabe. Ya hace 2 años que empezó una persecución contra las principales figuras de la oposición, ¿no es cierto? Y se empezaron a perseguir a todos los cabecillas. Y ahora que ya están todos ellos tras las rejas, ¿no es cierto?, el gobierno chavista ha dado rienda suelta a todo este vandalismo e impunidad que acusan las organizaciones. La noticia dice: la activista Liliana Ortega, fundadora del grupo COFAVIC, el Comité de Víctimas de los Disturbios y Saqueos de febrero de 1989, conocido como el Caracazo, dijo que un paso para cambiar la situación de déficit de justicia es que el gobierno retire la denuncia de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que hizo en 2003. Señaló que a partir de esa denuncia los venezolanos no pueden tener acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de sus opciones en la búsqueda de justicia. O sea, fíjense ustedes, Héctor y Raúl, cómo hábilmente el chavismo ha comenzado de alguna manera a encapsular a su propia población, dejándola inhabilitada para poder participar de instancias internacionales. Y termino con esto, dice: en 2014, con motivo de las protestas que se desataron contra el gobierno del presidente Maduro, se presentaron 8.049 casos de presuntas violaciones, de los cuales casi el 99% ni siquiera llegó a su fase de juicio. Ortega señaló que la impunidad está ligada a la estructura del Poder Judicial, donde el 66% de los jueces son provisorios, o sea, básicamente son instrumentos judiciales que el oficialismo chavista maneja como pieza de ajedrez. Así está la cosa en Venezuela. Esta es una noticia que nos llegó hoy día. ¿Qué crees tú, Raúl? ¿Qué pasa? Veamos esto desde el punto de vista internacional. Estamos en el segmento internacional. ¿Qué pasa con el resto de los países? ¿Qué pasa con un Estados Unidos? ¿Qué pasa con un Chile? Chile es una potencia regional. ¿Por qué no hay ninguna democracia en el mundo que parece estar levantando la voz contra este verdadero circo, ¿no es cierto?, que se trae el hijo político de Chávez? A ver, Simón, yo creo que tratándose de convulsiones como la que pasan en Venezuela, hay que comprender que se da en un contexto en que el socialismo actúa como una internacional. Y por lo tanto, hay países que son aliados del gobierno actual venezolano, independientemente que
los países en sus bases sean fraternos y, por ejemplo, probablemente el grueso de los chilenos critique ácidamente lo que pasa con el gobierno venezolano. Entonces, por un lado, yo quiero decir que hay gobiernos que son, al final de cuentas, afines con la ideología de fondo del gobierno de Maduro, porque pertenecen a una misma órbita o internacional socialista. Y en el caso puntual de Chile, si no hay mayores reclamos, es porque el gobierno actual, el de la nueva mayoría, tiene un sesgo ideológico socialista y porque uno intuye que el resultado final del proceso que querrían, si pudieran, es que termine siendo esto algo parecido a Venezuela. Eso en primer lugar. Ahora bien, el punto es, ¿qué solución tiene eso? Evidentemente, si los propios venezolanos, que son aquellos a los que le corresponde remediar esta situación, no son capaces, uno tendría que creer de que externamente deberían ayudarlo. Ahí es donde yo digo lo siguiente. Por un lado, así como existe una internacional socialista que en el fondo ayuda a que este estado de cosas se mantenga o empeore, debería haber una internacional de un sesgo ideológico afín precisamente a esos nacionalistas venezolanos que casi con seguridad quieren reconstruir su país. Lo que todo patriota quiere al final de cuentas, volver a tener libertad, justicia, unidad en el país. Pero si no logran hacerlo, ni siquiera con la ayuda internacional, mira lo que te voy a decir. Yo creo que Venezuela ha llegado a un punto tal en que si las cosas siguen empeorando, desde el punto de vista de que los propios venezolanos no sean capaces de lidiar con su propio problema y solucionarlo, porque por ejemplo se una a la oposición, pero ni tampoco algún grado de internacional de sesgo ideológico afín a la oposición los puede ayudar. Yo creo que en el caso particular de Chile, y con mayor razón si el nacionalismo chileno fuera gobierno, nosotros deberíamos fomentar la inmigración de venezolanos a Chile. Porque fíjate lo siguiente, el grueso de los venezolanos que hoy día lo está pasando mal son las clases medias. Porque claramente en el caso puntual de Venezuela, las clases más bajas son las que están subsidiadas, patrocinadas por el gobierno, porque claro, esa es la manera de tenerlas a su lado. Claro. Entonces, esas clases medias que todavía sueñan con una Venezuela libre, unida, justa, ¿se van a quedar ahí hasta que realmente se dé una revolución socialista? No, si no las podemos ayudar desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay, bueno, inmigren a Chile, clases medias que nos ayudarían pero muchísimo para tener más población y mucho más culta. Ahí es donde yo quiero mostrar que el nacionalismo chileno es fraterno con sus pares. No, yo encuentro también que en ese punto de vista ya lo están haciendo, ¿no? Porque la migración de venezolanos es por todas partes del mundo. Y en Latinoamérica, en Chile consta con una gran variedad de profesionales que están en Chile funcionando y tratando de rehacer sus vidas, ¿ya? Saliendo de las mazmorras ya de Venezuela. Pero hay un punto que me tomó la noticia también hoy día, trae otra noticia más. Tú sabes que las Naciones Unidas está preocupada del desabastecimiento en Venezuela. Mira, o sea, ¿cuánto tiempo lleva Maduro en el poder? ¿Cuánto estaba el chavismo? Y recién las Naciones Unidas está preocupada del desabastecimiento. Claro, cuando el año pasado llevaban barcos con papelario porque no había. Exactamente, cuando destruyeron totalmente su economía, tal como sucedió en el experimento marxista en los años 70 en este país. Yo encuentro que la velocidad que ha tomado Venezuela de su forma de actuar contra las masas o todo aquel personaje que esté en contra de sus fines, ¿no? Está siendo pero este instante maltratado de una forma feroz y sobre todo por el estómago, ¿ya? Y basado en eso, por el estómago, la gente se doblega a muchas ideologías, aunque no sean de su participación, por el estómago básicamente adoctrinan a su pueblo y lo tienen manejado. La gente está más preocupada de hacer una cola gigante para conseguir un paquete de fideos, o en este caso una botellita de aceite, que me trae recuerdo de cuando yo era niño, ¿ya? Chiquitito, ¿ya? Veía esas grandes colas y la gente parecía un juego. ¿Qué cola es eso? No me importaba, pero hacíamos cola igual. Era parte del chain de la cultura del momento, ¿ya? Entonces, lo mismo está sucediendo en Venezuela. Y para eso, que recién las Naciones Unidas, un ente internacional, además financiado por los Estados Unidos, porque todo lo paga Estados Unidos, y además para que se tomen decisiones en contra del propio país anfitrión. Bueno,
es un tema que a mí me tiene bastante preocupado, y tú estabas hablando recién sobre cómo podemos ayudar a ese pueblo venezolano. Lo que pasa es que el pueblo venezolano, en este caso, con todas sus ansias y añoranzas de libertad, encuentro que está con las manos atadas, porque todo el resto de Latinoamérica que está viendo lo que está sucediendo con nuestros hermanos, hacen la vista gorda. Están todos preocupados de sus intereses personales en cada país, y fuera que el conglomerado de la internacional socialista está dominando por todos lados para apagar el incendio que se está creando en Venezuela. Eso es lo que quería agregar, sobre todo por las Naciones Unidas. Mira, Héctor, yo los quiero llevar a ambos a otro hemisferio del planeta Tierra, continuando con nuestro nuevo segmento internacional, pero abordando precisamente un fenómeno que me da risa entre comillas, porque la verdad es lamentable, pero cómo se replica. Tú hablas, ¿no es cierto?, de esta suerte de sordera internacional, o esta ceguera internacional, y hablabas tú también, Héctor, de cómo las Naciones Unidas finalmente resulta ser un organismo absolutamente incapaz. Y veamos lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que realmente es una situación que a mí me gustaría abordarla rápidamente con nuestra audiencia, para aquellos que entienden más, para aquellos que entienden menos. Pero hoy en día el mundo árabe está viviendo una convulsión que sin duda podríamos encontrar así sus orígenes ya hace varios años, cuando fue la primavera árabe, que finalmente todos los regímenes islámicos que habían los mismos norteamericanos, ¿no es cierto?, habían facilitado su instalación en los años 70, vinieron a reventar, ¿no es cierto? Bueno, y entre ellos cayó el archirrival legendario de Estados Unidos, ¿no es cierto?, Saddam Hussein, cayó Afganistán también, y todo lo que fue la costa del norte del África, ¿no es cierto?, el mismo Egipto, que todavía sigue tremendamente convulsionado. En fin, ha empezado esta seguidilla de fracasos políticos, porque realmente que llevamos una década en el mundo árabe en donde son pocos los países, ¿no es cierto?, un Irán, una Arabia Saudita, son excepciones de una región que no ha podido encontrar su gobierno. Y ahora, ¿no es cierto?, vimos el año pasado cómo cayó Siria, que era un país tradicionalmente era de los países estables de la región, era un país que siempre fue aliado de Occidente, y que de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, yo la verdad que tiendo a ser un poquito pro-sirio, pero dejando la subjetividad de lado. ¿No? Esa era la fisonomía que te trataba de notar en tu cara. Tienes parte de algo. No, pero es que yo te creía libanés o palestino, pero bueno. No, la verdad que a mí me interesa mucho el tema, leo muchos portales de noticias que no son solo la prensa occidental, y yo creo que el actual gobierno sirio es legítimo, pero en fin, hay un fracaso. Hoy día el gobierno sirio no es soberano de su nación, tampoco lo son los iraquíes, tampoco lo son los afganos, ciertamente no son los norteamericanos. ¿Por qué? Porque de adentro de toda esta convulsión surge esta semilla, que es el famoso ISIS, ¿no es cierto? Sí. El gran califato islámico, que hoy día tiene parte de Siria, tiene parte de Irak, está avanzando, tomando posiciones. Yo leí la otra vez un documental espectacular, esto se lo digo un poco de modo introductorio porque quiero pasar a noticias de actualidad, pero los estadistas, digamos, y los analistas de política internacional dicen que estamos primera vez formalmente frente a un gobierno terrorista, porque esto no es el Al-Qaeda. El ISIS es una institución que ha sido capaz de tomar el fundamentalismo. No, pero administrativamente, quiero decir, están gobernando bajo sus leyes realmente terroríficas, pero están generando un verdadero imperio del terror. Ya. Es un poco con sus AK-47, financiados, usted sabe por dónde. Bueno, es que eso es lo divertido además, aquí, pero es interesante analizar cómo todos estos grupos se llegan a armar. En este mismo documental que yo miraba, los actuales, que ya están ultra identificados, los actuales dirigentes del ISIS, son gallos que estuvieron presos en las cárceles norteamericanas durante la invasión a Irak. Y son gallos que los mismos gringos, después de 3, 5 años presos, decidieron que no eran amenaza y los dejaron salir. Y estos gallos, según mostraba este documental, se entrenaron ideológicamente en las cárceles norteamericanas. Y entrevistaban a uno, con la cara por supuesto censurada, y decía, por supuesto, nosotros nos empezaron a llegar todos los presos iraquíes descontentos con los gringos, entonces para nosotros era un paraíso la cárcel.
agarramos a todos nuestros colegas reclusos y les empezamos a hacer lavado de cabeza y paradójicamente, ¿no es cierto?, los gringos, en un acto también de reconciliación y de tratar de unificar estos países. ¿Tú lo dices peyorativamente los gringos o lo dices por una forma graciosa? No, lo digo nomás por ser coloquial. Es que a lo mejor puedes ofender a ciertas partes más. No queremos en el país hermano, y además que yo soy mitad norteamericano y no me ofendes, pero te quiero decir que... Los americanos. Los americanos. Porque lo correcto es decir americanos. O estadounidenses también. Pero también está mal dicho. Claro. Porque también están los Estados Unidos de México. Claro. Por eso te digo, los norteamericanos. Pero ahí los canadienses... También, ya vamos con el tema semántica con el tema de... Pero al final gringo, ya. Y hay un fenómeno muy interesante que quería compartir con ustedes de una noticia que sale hoy día. El Estado Islámico insta a los musulmanes, y esto es muy parecido a lo que ustedes hablaban del fenómeno internacional de la izquierda. El Estado Islámico ha demostrado tejer sus redes. O sea, es visto en las noticias como europeos, niños ingleses nacidos en tierra inglesa, angloparlantes, han viajado a sumarse a las filas del ISIS. O sea, uno realmente teje. Bueno, y el Estado Islámico, el día de hoy, ¿no es cierto?, aparece en la prensa internacional, hace un llamado mundial e insta a los musulmanes a realizar ataques durante el Ramadán. El llamado fue realizado en una grabación de audio de su portavoz, Abu Mohamed Al-Dadani, cuya autenticidad no pudo ser comprobada y donde felicita a los fieles, les anima a conquistar en este mes sagrado y a exponerse al martirio. O sea, están ocupando que el Ramadán además es una fiesta preciosa. Yo he tenido la oportunidad de compartirlo con creyentes musulmanes y esta gente, y esto me suena a cuento conocido, ¿no es cierto?, porque parece que no son los únicos que reinventan cosas, ¿no es cierto? Pero tenemos estos grupos terroristas que están haciendo un llamado mundial. Te doy la palabra, Raúl. ¿Cómo se detiene esto? Porque aquí, y volviendo un poco, enganchando a lo que decía Héctor, aquí todo el mundo se está haciendo el sordo de la desgracia humana que se está ocasionando en estos países. Y la ONU parece que no hace nada, está absolutamente inactiva. Son miles y miles las personas que están migrando. Y hago un dato rosa, algo muy lindo de este gobierno. Esta semana se le dio la nacionalidad a 19 refugiados palestinos. Yo creo que también eso es lindo reconocerlo al gobierno. Pero volviendo al tema, ¿qué te parece? ¿Cómo hace el concierto internacional para defender lo que muchos estadistas ya han catalogado como el primer gobierno del terror? Fíjate, Simón, que te agradezco pero muchísimo la posibilidad que hayas traído este tema internacional a colación, porque en lo personal, independientemente que hasta aquí nosotros habíamos hablado fundamentalmente de un tema que podría estar muy acotado, el nacionalismo, independientemente que es riquísimo desde el punto de vista de la cosmovisión que él conlleva, pero me da una oportunidad de que los radioescuchas conozcan algo de mi pensamiento que es absolutamente coherente y complementario con esto que hemos hablado de la cosmovisión nacionalista, pero que tiene que ver con lo que tú dices, el problema internacional. Me explico. Claro, el nacionalismo históricamente se ha asociado a unos fenómenos muy locales, muy de los países, como si por alguna razón fueran incompatibles con tener una comunidad internacional en armonía. Pero mira, te voy a contar de que yo soy rotario y como tal creo que los hombres debemos ser fraternos, y como rotario y como miembro de algunos otros tipos de organizaciones intuyo que lo que pasa en una escala internacional es algo que de verdad nos debe importar a los chilenos, pero también a los argentinos, los peruanos, los bolivianos, a todos los radioescuchas. ¿Y por qué no nos importa tanto? Porque cada uno en su país está como a cuatro patas en el fango tratando de solucionar un problema local. Pero si tuviéramos la posibilidad de ponernos de pie, levantar la mirada y otear un poco más allá, nos daríamos cuenta que hay otros países que tienen problemas, en primer lugar, muy parecidos a los nuestros, y con los cuales deberíamos actuar en comunión, deberíamos hermanarnos. O sea, de verdad yo creo en este principio de la libertad, la igualdad, la fraternidad, y por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que el nacionalismo chileno del siglo XXI tiene que comprender que debe tener una visión internacional. Y visto así, me preocupa sobremanera lo que pasa en Medio Oriente, porque creo que el problema local de Chile, como el de cualquiera de los países, en el fondo es un reflejo también de un problema internacional. ¿Y cuál es ese problema? La intolerancia.
la intolerancia política o religiosa, que lleva, por ejemplo, que en este minuto el Estado Islámico o ISIS ande decapitando personas, y fíjate que de preferencia cristiana. Entonces, hasta cierto punto, el problema global se parece mucho a lo que algunos han anunciado, una suerte de guerra de civilizaciones. Ahí, mira qué interesante el tema, porque eso de la guerra de las civilizaciones, que además lo hablaba Fukushima, que es muy interesante, un historiador, lo recomiendo a la gente que lo busque, que lo lea, justamente, y lo que yo he estado viendo muchos documentales sobre este tema, cómo a raíz de las persecuciones que han hecho el Estado Islámico fundamentalmente a poblaciones cristianas, muchos norteamericanos... Discúlpame, y en todos los pueblos donde existe el Islam, o sea, tenemos hasta Nigeria, una cosa atroz. No, sí, o sea, sí, es una persecución que se da, la gente lo sabe, pero yo tengo el honor, pero también la tristeza de pertenecer a un colegio. En mi congregación, la Holy Cross, hay 3 mártires que sufrieron en África. Pero al tema que quiero apuntar es que veía en este documental cómo norteamericanos que son veteranos de guerra, ¿no es cierto?, que fueron convocados 2 o 3 veces a Irak, que ahora están en sus casas. Qué divertido, porque los gringos tienen un concepto de ejército muy particular, son como mercenarios, entre comillas, entonces ellos tienen su equipo de militares en la casa. Todos estos veteranos han partido voluntariamente a sumarse a las milicias kurdas que hoy día luchan en Siria. Y son gallos, porque tú sabes que los gringos, los norteamericanos, tú bien sabrás, Héctor, sí. Tienen una ideología muy puritana. No lo quiero decir fanatismo en un sentido peyorativo, creo que es muy leal, pero hay grupos cristianos muy apegados a la letra, y mostraban un cabro joven, tatuado con cruces, un verdadero cruzado del siglo XXI, y que se iba voluntariamente, y allá la milicia kurda le da un techo y le da comida, no es que le paguen, o sea, el gallo realmente va a defender estos principios aglutinadores, pero a su vez internacionales, como son los principios cristianos, ¿no? Y si yo pudiera agregar algo así, te diría lo siguiente. Mira, es que hay 2 aristas del problema que hoy día son dramáticas, y que, claro, porque quizás estamos con nuestros propios problemas, como cada uno de los radioescuchas, no le prestamos suficiente atención. El primer problema, que es un drama, es la inmigración forzada de aquellos que arrancan, en primer lugar, para resguardar la vida, pero también para obtener mayores oportunidades de vida. De tal manera que hoy día el mar Mediterráneo se ha transformado en un pasadizo en donde hay gente que la mitad muere en la travesía y la otra mitad llega apenas luego deportada. O sea, el problema humanitario de la inmigración forzada, primer problema. Y hay otro que obviamente no conlleva el mismo grado alarmante de resguardar la vida, pero que es el problema cultural, porque la guerra de civilizaciones, a propósito de la lucha del Estado Islámico, que mira que paradojalmente tiene hoy día a uno de los grandes enemigos, que son los talibanes, la lucha, una cosa increíble, que la lucha de civilizaciones, fíjate, tiene esta arista de destruir los monumentos históricos. De tal manera que hoy día, como civilización, tenemos un drama humano en que buena parte de los que componen Occidente arrancan por su vida. Y pónganse por un lugar los radioescuchas en la situación de alguien que tiene que salir con lo opuesto, con su familia, con gente de tercera edad, en donde sus ahorros no se los puede llevar, y tiene que irse a un campo refugiado al otro lado de una frontera en donde no necesariamente es bien recibido. Ese es un drama que hoy día afecta a millones de personas y que nosotros afortunadamente en Iberoamérica no lo sentimos mucho. Pero ese problema nos puede llegar tarde o temprano, primer problema. Pero el segundo que te decía, el cultural. Hay monumentos históricos de 5.000 años de antigüedad que han formado nuestro conocimiento humanista de siempre, en lo que era Fenicia, Grecia, el misma Roma, Bizancio, que hoy día desaparecen, que lo vas a poder encontrar simplemente en las enciclopedias, pero que desaparecen físicamente. Eso es inconcebible. Fíjate que ahí tienes un derecho fundamental, un derecho humano que está siendo violado a diestra y siniestra. Quiero agregar algo brevemente, porque sí, usted sabe que nosotros improvisamos en este programa, pero que entretenido cómo haciendo los temas, porque tú hablas del fenómeno de la destrucción de la cultura. Para que la gente sepa, ya se ha hablado mucho en la prensa de Palmira, que es una ciudad, es una de las joyas arquitectónicas a nivel mundial, una ciudad que se encuentra en Siria, son ruinas, y todo el mundo estaba muy preocupado porque, como bien dice Raúl, el ISIS tiene esta lógica perversa de destruir todos los foráneos. Y la gran pregunta era qué iba a pasar con Palmira, que ya hace un par de semanas cayó dentro de este gobierno islámico.
Ayer plantaron toneladas de explosivos en torno a la ciudad y hoy día comenzaron los fuegos artificiales. Damas y caballeros, yo como historiador, a mí me horroriza, realmente se me ponen los pelos de punta, pero estamos perdiendo, y es verdad que linda, o sea, que traumática, más que linda perspectiva la que pone Héctor, Raúl, se están violando los derechos humanos más básicos, que es el derecho a trascender, es el derecho a que la humanidad trascienda en bellezas arquitectónicas que hoy día desaparece. Para llevarte a un plano, ya que el tiempo nos persigue, aquí también hay violaciones de los derechos humanos constantemente en nuestro propio país. Estamos volviendo a este primer o último rincón del mundo. Exacto, en el mismo rincón del mundo volvemos acá a lo nuestro. Y aquí también, tú dices, el abuso, digamos, esta violación constante a todo. Yo creo que acá también con nuestro propio gobierno quiere transformar todo lo que existía lo quiere transformar, porque nada sirve, nada vale. Borrón y cuenta nueva. Todo lo que existió en la historia tiene un salto, pero internacionalmente, a través de sus vocerías internacionales y sus locales, por sus medios de comunicación, donde la historia de Chile, ¿ya? Hay una interrupción en el año 73 y de ahí saltamos inmediatamente a los años 90, donde empezamos con la democracia nuevamente. Y ese lapso de tiempo del régimen militar nuestro, que era totalmente aburrido, totalmente en lo absurdo, en lo más escondido, recóndito de cualquier tipo. Lo único que podemos encontrar es en Wikipedia, cuando tú pones ahí régimen militar o qué sé yo, algún tipo de comentario internacional, digámoslo así, entre cuatro paredes, pero acá también tratan de destruir una memoria, tratan de destruir nuestra visión que tuvimos, ese enlace de ese periodo que fue conflictivo, de la cual la salvación de nuestro régimen militar de las garras del comunismo internacional, al convertir a Chile en otro satélite más de la Unión Soviética de la época, otra Cuba más, y sería el enlace general para corroborar totalmente en sus afanes de imperio, ¿no? Llegar a todo el cono sur. Yo encuentro que en nuestro país también se están violando esos derechos. Y por el tiempo que nos queda poco, también quisiera saludar a unos grandes héroes que participaron en nuestra épica historia también, que son nuestros prisioneros políticos militares, ¿ya? Que se encuentran en este instante en mazmorras chilenas, donde los tienen totalmente en el olvido y constantemente dejados de todo derecho que pueda tener un ser humano. ¿Dónde están los derechos humanos de esos héroes para mí, capaz contrincantes para otros, y para la jerga comunista, básicamente el odio y la perversidad en contra de ellos no tiene límite, ¿ya? Quieren cambiar cualquier tipo, ¿ya?, de emblema, cualquier tipo de eslogan, cualquier tipo que les llegue a recordar algo del régimen militar. Y los comunistas están pero metidos, están en el Congreso buscando formas de cambiar cualquier cosa que tenga el nombre 11 de septiembre, algún emblema militar, en este caso. Y yo encuentro que Raúl también tiene algo que comentar sobre el tema de los emblemas, porque hay una especie de campaña de eliminar hasta en nuestras Fuerzas Armadas ciertos logos, de usarlos en sus solapas, y quiero que tú me puedas, para despedir nuestro programa, nos explayas sobre esa situación que yo te conversamos anteriormente del programa. Bueno, gracias, Héctor. A ver, en primer lugar, evidentemente hay que fomentar siempre el mérito en todo orden de crecimiento personal. Y las medallas y las condecoraciones son los reconocimientos que tanto en la vida civil como en la vida militar se entregan. El que un gobierno de turno venga a dejar sin efecto una condecoración es como borrar una anotación positiva que tú tuviste alguna vez en tu colegio. Exactamente. Eso no se hace. No se hace independientemente de quién haya entregado esa condecoración, ese reconocimiento o puesto esa anotación positiva. Para la persona que la ha recibido, evidentemente es una deshonra. Y en el mundo militar y en el mundo civil, tú no puedes retirar un premio, un reconocimiento universitario, un galardón científico, o como si yo te dijera, una copa de fútbol, tú se la quitas porque alguna vez se la entregó un determinado dirigente que no te gusta. Eso no se hace. Eso es ir en contra de todo lo que tiene que ver con la meritocracia, que es lo que nosotros queremos hacer. Pero lo segundo que le quiero decir, en aras del tiempo que intuyo que ya nos debemos ir despidiendo,
es que el programa de hoy día ha tenido una cualidad, y es que nos ha permitido por un instante a los chilenos que estamos acá en el centro de Chile, a los radioescuchas que están en Iberoamérica en general, por un instante imaginar un mundo mejor desde el punto de vista de por lo menos tratar de solucionar problemas que están al otro lado del hemisferio. Dicho eso, yo creo que cada vez más, cada uno en su país, Chile, argentinos en Argentina, peruanos en Perú, bolivianos en Bolivia, etcétera, tienen que tratar de mantener la fe, la esperanza de que todavía pueden hacer un país mejor, pero la gracia del programa de hoy día fue que podemos hacer un mundo mejor, un mundo más tolerante, más fraterno. Y por lo tanto, dicho eso, yo al menos me voy a despedir diciendo, ¡viva Chile! Pero además, ¡viva Iberoamérica! Fantástico. Quedo yo sin palabras con estos discursos, pero me sumo indudablemente a ese motivo llamado o despedida que hace Raúl al final. Y como yo siempre digo en nuestro programa, nuestra idea, nos hemos puesto un poco informativos, pero finalmente lo que queremos con ustedes es generar espacios de reflexión. Y les dejo con la reflexión: todos somos libres de pensar como estimemos conveniente. Y tenemos que aprender en este mundo del que hemos hablado hoy día a respetar las diferencias de cada uno. Pero lo que no podemos jamás hacer, porque en ese minuto perdemos nuestra calidad de seres humanos, es pretender borrar nuestra historia. Los seres humanos somos humanos por los cientos y miles de generaciones que nos han precedido, con sus virtudes, con sus desgracias, con sus pecados. Así es el mundo. Y podremos discernir, y algunos creerán que está mal, pero a mí me pasa que a veces yo veo, sobre todo en la derecha o en aquellos que son partidarios de lo que fue el gobierno militar, que hoy día temen hablar, porque sienten que la historia se reescribió y hoy día es casi tabú. En el minuto en que nos avergonzamos de nuestra propia historia, nos avergonzamos de nuestra humanidad. Con eso me despido, Héctor. Le deseo a todos unas muy buenas noches. Yo agradezco a nuestro invitado nuevamente, don Raúl Romero. Yo solamente quiero dar las gracias a todos nuestros radioescuchas que han tenido que soportarnos a esta hora y con un pequeño problema técnico que tuvimos al comienzo. Me censuraron. Y claro, censurar a Simón, y eso es grave porque a este hombre le gusta comentar demasiado. De todas maneras, como es el más chico, lo perdonamos. El cabro chico del grupo. De estos viejitos. Pero bueno, la idea es agradecerle a todos nuestros radioescuchas, y también un saludo cordial y fraterno a todos nuestros presos políticos militares que se encuentran en nuestras mazmorras chilenas. Para ustedes, muy buenas noches. Se despide Héctor Durán y Simón Bayubián. Muy buenas noches.